Bienvenidos a nuestra iglesia, Enciende una luz. El Señor lo bendiga, hermano, que el Señor bendiga a los amigos, los hermanos que nos siguen en la red social, sean todos bienvenidos. Le doy gracias al Señor por este privilegio de traer su palabra. Es una gran responsabilidad y le pido a Dios que mis nervios se vayan calmando. Le voy a pedir que si por favor se pueden poner sobre sus pies. Vamos a hacer una oración antes de entrar en la palabra del Señor. Padre nuestro que está en los cielos, en esta hora, Padre, estoy aquí adelante de tu presencia, Señor, dando de gracia, mi Rey. Gracias por este privilegio que tú me das, Señor, de poder traer tu palabra, Señor. Espíritu Santo, que seas tú a hablar a tu pueblo, Rey Santo. Tú sabes lo que necesitamos, Señor. Por esto te pido, Padre de la gloria, que yo sea solo un instrumento en tu mano, pero que seas tu palabra, Señor, a llegar hasta los corazones que necesitan de ti, Señor. Tú sabes, Padre de la gloria, cuánto te necesitamos, Padre Santo, cuánto necesitamos de tu presencia, mi Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias. Te pido, Padre de la gloria, por los hermanos que no pueden estar aquí porque están mal de salud, Señor. Y yo te pido que en esta hora tú ponga tu mano poderosa sobre la vida de cada uno de ellos, Señor. Y Padre, que el domingo, Padre, ellos pueden estar aquí en salud, Señor amado. Yo sé que tú lo puedes, Padre Santo, porque tú eres nuestro Padre. Tú eres el Dios de los milagros, el Dios que todo lo puede. Por esto en esta noche te doy gracias, mi Señor. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Si por favor, hermano, pueden abrir su libro, su Biblia en el libro de Ageo, me cuesta decir este nombre. Vamos a leer el capítulo 1, del versículo 1 hasta el 15, y cuando lo tienen me confirman con un amén. La palabra de Dios se lee orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestra casa artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová.
Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandado de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Gloria a Dios. Siempre se pueden sentar, hermano. Gracias. Siempre que nosotros leemos la palabra de Dios, sabemos que para poderla entender hasta al fondo, como Dios quiera que nosotros la entendamos, siempre tenemos que ver el contexto de lo que estamos leyendo. En este pasaje de la Biblia, el Señor está hablando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel apenas había regresado de un cautiverio de 70 años. Habían estado cautivos. Sabemos que el rey Nabucodonosor fue el que destruyó Jerusalén y destruyó el templo que el rey Salomón había construido. El imperio persa fue que conquistó Babilonia, y en ese tiempo el rey era Ciro el Grande. Parece que este rey permitió que los judíos podían regresar a su casa para reconstruir el templo. Pero dice que el pueblo de Israel, cuando regresaron, estaban bien contentos, bien emocionados. Pero después que pusieron los cimientos del templo y hicieron el altar, dice que ellos detuvieron la construcción del templo por causa de los enemigos vecinos que ellos tenían. En ese tiempo, Dios tenían un rey que se llamaba, después de muchos años, dice que llegó al trono un rey que se llamaba el rey Darío. Y en ese tiempo también el Señor había levantado el profeta Ageo. Y aquí dice que los que gobernaban, Zorobabel era el gobernador de Judá y Josué era el sumo sacerdote. El pueblo de Israel había entrado en un estado de ¿cómo le podría decir? De interés. Ellos no tenían más interés para hacer las cosas de Dios. Se habían alejado de las cosas de Dios. Entonces Dios estaba enojado con ellos porque ellos habían abandonado la construcción del templo. Y los judíos sabían muy bien que en el templo era donde ellos encontraban la presencia de Dios. Y era para ellos la oportunidad de poder hacer sacrificio, dar ofrenda y pedir a Dios la protección y los favores de Dios. Ellos sabían muy bien cuál era la importancia de tener un templo, pero ellos la habían dejado, se habían alejado de todo eso. El Señor está hablando a través del profeta Ageo y le recuerda a los israelitas que ellos tenían que poner la casa de Dios por encima de todas las cosas. Aquí el Señor le está hablando a todos los líderes de la casa y le está hablando al pueblo. Dios lo está confrontando, diciéndole que estaban descuidando la casa del Señor. Esta noche, siempre, esta es la palabra que Dios puso en mi corazón cuando antes que el pastor se acercaba a mí para pedirme de predicar. Yo sentía en mi corazón que él me lo iba a preguntar. Entonces yo le decía al Señor, quiero predicar sobre este pasaje. Y me había ya hecho una idea, pero cuando el pastor se acercó y me dijo que tenía que predicar, el Señor me traía esta palabra. A mí me ha hecho pensar mucho,
porque siempre, como decimos, la palabra del Señor es como una espada de dos filos. Primero habló a mi vida y después va a hablar a la vida de ustedes o del que nos está escuchando. Yo no sé a quién le va a hablar el Señor esta noche, pero a mí sí me ha hablado. Y esta noche el Señor no quiere hablar sobre un edificio. El Señor esta noche quiere hablar sobre nosotros, sobre el templo que somos. La palabra de Dios dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, pero también quiero que vayamos a 2 de Corintios 6:16. ¿Lo tienen? El 2 de Corintios 6:16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El templo de Dios hoy somos nosotros, hermano. El tema que puse a este mensaje es tiempo de reedificar. Yo, como le decía antes, yo no sé, Dios aquí está hablando en esta noche, pero a mí me ha dejado mucho a pensar esta palabra, porque en los tiempos que estamos viviendo, hermano, tenemos que pensar en la decisión que nosotros tenemos en nuestra vida. En los tiempos que estamos hoy, esos son tiempos peligrosos porque nosotros como hijos de Dios muchas veces nosotros decimos que miramos al mundo afuera, todo lo que está pasando allá afuera en el mundo, pero desafortunadamente, hermano, nosotros como hijos de Dios también habemos llegado a entrar en esa vorágine del mundo que está afuera. Muchas veces nosotros no tenemos tiempo por nada. La prioridad en el tiempo de Ageo, el pueblo de Israel, dice que Dios le estaba reclamando mucho al pueblo de Israel porque ellos se estaban dedicando mucho a cómo construir su casa, cómo decorarla, cómo hacerla bien bonita. Y sabiendo que el templo del Señor, el templo estaba abandonado. Hoy, desafortunadamente, como le decía, muchas veces nosotros también hacemos lo mismo con nuestros templos. Nuestra prioridad hoy son el trabajo, son nuestros hijos, son las casas, son la red social, la tecnología. Estaba averiguando en media cuánto tiempo una persona pasa en el teléfono en el día y decían que es una media de 4 o 5 horas diario que nosotros pasamos en el teléfono. Pero cuando llega la noche, cuando llega a terminar el día, al Señor yo no sé cuánto tiempo le habíamos dado. El otro jueves, nuestro hermano nos estaba predicando sobre la oración y él decía una gran verdad. Nosotros estamos tanto afanados en el día que llegamos la noche y no tenemos tiempo para dedicarlo al Señor. Muchas veces estamos tan cansados que no tenemos ni 5 minutos para poder orarle al Señor. Pero esto desafortunadamente nosotros también habíamos entrado en esos afanes de la vida. Pero lo más triste es que dentro de la iglesia, en general, están hermanos que vienen a la iglesia, pero no le dan importancia a cómo está el templo de Dios. Como le decía antes, el templo de Dios hoy somos nosotros. Y muchas veces para los afanes que tenemos, para darle prioridad a otras cosas, descuidamos este templo.
Y cuando nosotros descuidamos este templo, la presencia de Dios no está con nosotros. El Señor estaba molesto con el pueblo de Israel porque Él decía que nosotros no podemos nada, ellos no podían hacer nada sin la presencia de Dios. Y hoy es igual, hoy es lo mismo. Una de las razones, nosotros, como les decía, estamos viviendo en tiempo bien difícil. Una de las razones es porque nosotros habíamos agarrado estos afanes, pero también, hermano, estamos viendo cómo el mundo está, como la hermana cuando hizo la apertura, ella estaba leyendo en el libro de Apocalipsis. Nosotros sabemos que la venida del Señor está pronta y nunca como hoy nosotros podemos ver que la venida del Señor de verdad está pronta. Si nosotros nos damos una vuelta, vemos lo que todo está pasando en el mundo. Pero imagínense si la venida del Señor, si esa trompeta suena en una semana que nosotros nunca habíamos venido a la iglesia, no habíamos orado por estos 5 minutos, no estamos bien con el Señor, ¿qué va a pasar con nuestra vida? ¿Qué es del templo que el Señor nos ha dado? Por eso aquí el Señor le está reclamando al pueblo de Israel, porque Él le dice, sin la presencia del Señor ellos no podían nada, y hoy es lo mismo. Pero a mí lo que me impactó, lo que me hizo pensar es que el Señor en el versículo 5 dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y no solo se lo dice una vez, se lo dice 2 veces, en el versículo 5 y también en el versículo 7. Es como el Señor le está dando una advertencia. El Señor le está diciendo, guardan, meditan, piensan en sus caminos. Piensan en lo que están haciendo. Hoy es lo mismo, hermano. Nosotros tenemos que pensar en lo que estamos haciendo. ¿Cuáles son nuestra prioridad? Nosotros tenemos que pensar en que sin el Señor nosotros no podemos nada. El versículo 5 dice, sembráis mucho y recogéis poco. Que esto quiere decir que trabajaban duro, pero los resultados eran escasos. Dice, coméis y no os saciáis. Tenían alimento, pero no satisfacciones. Dice, bebéis y no quedáis satisfechos. Habían provisiones, pero no alegría completa. Dice, os vestís y no os calentáis. Tenía ropa, pero no comodidad. Recibe su salario en saco roto. Eso es la imagen más fuerte que uno puede leer. Dice que antes, en los tiempos bíblicos, yo también me recuerdo cuando estaba chiquita, cuando mis padres trabajaban, ¿cómo se dice? Cuando trabajaban la tierra, cuando hacían la cosecha, se usaban saco para poner el grano adentro, el maíz, todas estas cosas. Entonces aquí cuando dice, trabajáis, recibes su salario en saco roto, aquí más que nada es el saco. Porque como antes ponían el grano en el saco roto, cuando ponían el grano, si el saco estaba roto, las cosas se caían de adentro. El trabajo no servía, lo que ellos estaban haciendo era un trabajo inútil. Lo mismo hoy. Si nosotros no le damos la prioridad a Dios, no le damos la importancia a Dios, no estamos bien con el Señor, todo el esfuerzo, todo el trabajo que nosotros estamos haciendo, hermano, es como poner todo en un saco roto, lo ponemos para arriba y él se va de afuera. Dios estaba mostrando que cuando Él no es la prioridad, dice, hay esfuerzo, pero no fruto. Hay trabajo, pero no satisfacción. Hay ingresos, pero no prosperidad. Hay cosas, pero no paz. Y es así, hermano. Yo no sé si ustedes lo han podido experimentar, pero cuando uno se alega del camino de Dios,
no siente más la paz que de verdad el Señor nos da. Y por eso tenemos que pensar en nuestra decisión, en todo lo que nosotros hagamos. El versículo 7 le dice otra vez el Señor: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. El versículo 8 le dice: subir al monte y traer madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Este versículo, hermano, es un versículo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel que ellos tenían que accionar, tenían que hacer algo. Hoy nosotros también, hermano, estos no son tiempos que nosotros podemos estar asentados en una banca sin pensar en lo que está pasando en todo el mundo. Nosotros tenemos que accionar, tenemos que hacer lo que Dios nos manda a hacer. No podemos estar aquí esperando a cuando el Señor no nos manda las cosas. El versículo 9 dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Yo no sé, hermano, si a usted la palabra de Dios le confronta, le habla, no sé cómo decirle, pero aquí el Señor dice: lo disiparé en un soplo. Nosotros podemos esforzarnos, podemos trabajar, podemos hacer todo lo que podemos en nuestra fuerza, pero si no tenemos la bendición del Señor, dice que Él lo disiparé en un soplo. Usted sabe que es un soplo. Es algo bien chiquito, como cuando uno apaga unas velas de un pastel. Con un soplo chiquito se apagan esa vela. Imagínese si Dios dice: pueden hacer todo lo que usted quieran con su fuerza, pero si yo no estoy en el asunto, simplemente un soplo, y yo voy a disipar todo, voy a eliminar todo. Yo creo que en el día de hoy, hermanos, nosotros no queremos eso. Estamos viendo cómo están las cosas, cuántas personas están sufriendo, cuántas personas están pasando por momentos difíciles, hermano. En estos días estaba pensando en todo lo que está pasando allá en eso de la guerra, y la verdad, solo a pensar cuánta gente, cuántos niños están sufriendo, eso de verdad nos tiene que dejar pensar los tiempos que estamos viviendo, pero a lo mismo la bendición que nosotros tenemos. Por la gracia de Dios, muchas veces aquí decimos: pero estamos pasando por problemas de económico, problema aquí, problema allá, pero comparado con lo que están pasando ellos, esto no es nada. Por esto le tenemos que dar gracias a Dios, pero lo que el Señor quiere es que nosotros cada día nos acerquemos a Él. Nosotros no podemos hacer un día afuera, un día adentro. Nosotros tenemos que estar agarrados a la presencia de Dios, a la mano de Dios, porque no sabemos ese día cuándo va a poder llegar. Aquí dice que el Señor le está dando una advertencia. Le está diciendo que ellos se tienen que arrepentir. Ellos tienen que regresar a lo que era antes, a reconstruir ese templo. Hoy Dios nos está llamando a reconstruir nuestra casa. Si estamos fallando al Señor en algunas cosas, nosotros tenemos que decirle: Señor, heme aquí estoy, tenemos que hacerlo de nuevo. Y esa, como le decía, es una advertencia. Dice que Él le dijo: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Dice: y llamé la sequía sobre esa tierra. Dice que el Señor llamó la sequía. Él paró la lluvia. En los tiempos antiguos, la sequía era una catástrofe por la gente, porque antes de eso la gente vivía de los frutos de la cultivación que ellos tenían.
Y cuando llegaba la sequía, la tierra se hacía árida. Los frutos, los vegetales, lo que ellos sembraban, no podía crecer. Entonces para ellos era mal, para los animales sufrían, porque cuando no está agua, todos sabemos, hermano, que cuando está escasez de agua, todos sufrimos, porque necesitamos del agua. Y aquí dice que el Dios dice que llamó la sequía sobre esa tierra, sobre los montes, dice que llamó la sequía sobre todo. Aquí hace una lista de todo lo que, sobre todo lo que Dios llamó la sequía, y son las cosas más necesarias que para la persona poder sobrevivir. Dice el trigo, el vino, el aceite. Eran todas cosas que la gente necesitaba, sobre la bestia y sobre todo trabajo de manos. Hoy Dios también nos está advirtiendo. Dios nos está diciendo que su venida está pronta, y nosotros tenemos que estar también pronto, tenemos que estar a cuenta con el Señor. No podemos jugar a ser los cristianos. No podemos jugar a que hoy eso no va a pasar mañana. Mañana voy a regresar. No, hermano, no podemos hacerlo más. Los tiempos son bien difíciles, son bien peligrosos. Aquí dice que Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, dice que escucharon la voz de su Dios, y la palabra del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y dice que el pueblo temió delante de Jehová. Ellos escucharon la voz del Señor. Después de tanto lo que ellos pasaron, sabemos que el pueblo de Israel siempre estaba con el Señor, después se alejaba, pero después del cautiverio dice que ellos, me imagino que el cautiverio para ellos no fue algo bueno, porque dice que cuando escucharon la voz del Señor, dice que ellos sí se arrepintieron, porque pensaron se dieron cuenta que sin el Señor ellos no podían nada. Entonces dice que ellos temieron adelante de la presencia del Señor. Y el profeta Ageo, enviado de Jehová, dice que le dio palabra de parte del Señor. El Señor le decía: yo estoy con vosotros, dice Jehová. El Señor estaba con ellos, el Señor está con nosotros. Muchas veces uno dice: Señor, no siento tu presencia, te alejaste de mí. No, el Señor siempre está con nosotros, hermano. Muchas veces, y no muchas veces, la mayoría de las veces, somos nosotros que nos alejamos del Señor. Él siempre está pronto para ayudarnos, para levantarnos, para animarnos, para darnos toda la fuerza que nosotros necesitamos. El problema somos nosotros. Somos nosotros que nos alejamos de Él. Y Él es un caballero. Él no hace las cosas de fuerza o de obligación. Él siempre nos da a nosotros la opción de ir a Él con un corazón sincero, con un corazón arrepentido. Y dice que despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, que era el gobernador de Judá, de Josué, y de todo el pueblo, y dice que ellos vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Después que ellos, dice que escucharon la voz del Señor, tuvieron temor, regresaron a trabajar en la casa del Señor. El Señor nos ha llamado también a nosotros a trabajar en su casa. Nosotros estamos llamados para trabajar en la casa del Señor. Nosotros no fuimos llamados para estar aquí asentados, hermanos. Nosotros tenemos que trabajar en la casa del Señor. El pueblo de Israel dice que por culpa de los vecinos, dice que se levantó una oposición de los vecinos, que ellos dicen que dejaron de la casa del Señor por 16 años. Eso fue una excusa que ellos encontraron, dieron la culpa a los vecinos.
Ellos no, la oposición, ellos dijeron que por la oposición de los vecinos, porque los vecinos se oponieron a que ellos construían el templo. La oposición, hermanos, siempre van a venir. Recuérdese que nosotros tenemos un enemigo que si nosotros estamos asentados sin hacer nada, sin abrir la Biblia, sin orar, él no va a hacer nada. Él no nos va a tocar, no nos va a molestar por nada. Pero en el momento que nosotros nos levantamos para que nuestro templo esté bien adelante del Señor, cuando nosotros nos levantamos a venir a la casa del Señor, a orar más de lo que tenemos que orar, a leer la Biblia más de lo que tenemos que hacer, a estar pendiente de los hermanos que nos están viniendo, que están enfermos, a estar todo lo que nosotros hagamos por el Señor, la oposición siempre va a venir, porque el enemigo lo que quiere es que nosotros nos sentemos. Entonces todas las veces, hermano, que nosotros nos levantamos para trabajar en la casa del Señor y llega la oposición, usted solo sigue adelante, no se pare, no haga nada, porque el enemigo en estos tiempos, él sabe que su día es tan corto, él sabe que pronto el Señor va a venir, pero el Señor va a venir por su iglesia, pero también va a venir para el enemigo, y él sabe lo que le va a esperar. Entonces él no está contento, él quiere llevarse cuanto más puede. Por eso el pueblo de Israel, él digo que era culpa del vecino. No buscamos excusa, hermano. Nosotros tenemos Rey de Reyes, Señor del Señor a nuestro lado. Cuando nosotros estamos con Él, recuérdese que nosotros todo lo podemos. La palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso en esta noche, hermano, le voy a animar a que seguimos trabajando para el Señor. Si alguien está desanimado, si algunos de los hermanos que nos están viendo en la red social necesitan de una palabra, de una oración, aquí estamos. Yo sé que los pastores están para ayudarlo, para orar. También nosotros, hermanos, estamos llamados a eso. El último versículo de este pasaje dice: en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. No sé la verdad cuántas veces he leído esos pasajes, no se los sé decir, pero la verdad nunca le he dado importancia a eso. Para mí era un día 24 del mes sexto, pero si nosotros vamos a escudriñar, dice que es el día que los israelitas empezaron a reconstruir el templo. Y el comentarista donde yo fui a leer dice: es el día que los israelitas tomaron su fe e empezaron otra vez a trabajar en el templo del Señor. Eso fue el día que el templo se reconstruyó, el día que los israelitas tomaron otra vez la decisión de servirle al Señor. Es una fecha que muy importante, pero a la misma vez podemos ver que Señor, quién es nuestro Dios. Él no solo es nuestro Padre, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro, Él nos da todo lo que necesitamos, pero Él es también nos da los detalles. Él es un detallista, porque hasta el día que el segundo templo se empezó a construir, el Señor quiere que nosotros sepamos, porque es una fecha muy importante cuando los israelitas empezaron a reconstruir ese templo. Y son cosas que a veces nosotros no le damos mucha importancia, pero el Señor quiere que nosotros sepamos de eso, porque Él quiere que el día que nosotros hagamos algo para el Señor, algo para nuestra vida, para el templo, el Señor quiere que nosotros lo llevamos en nuestro corazón. Y todo lo que nosotros hagamos lo tenemos que hacer de corazón para el Señor. Esta es la palabra que el Señor puso en mi corazón en esta noche. Los animo, hermano, a seguir adelante. Como le decía, en estos tiempos necesitamos del Señor más que nunca, y que el Señor me lo bendiga. Le voy a dar
palabra le voy a pasar al pastor. Le vamos a dar, bendecir los hermanos que están en la red social. Nos vamos a despedir de ellos. Que el Señor lo bendiga. Los esperamos. Feliz noche. Le voy a dar el tiempo a nuestro pastor.